Hola, continuamos entonces con la explicación de la práctica de organización de información de alumnos en grupos. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, podemos modificar organización de alumnos por grupo. De alguna manera, ya teníamos el grupo, estuvimos trabajando anteriormente con apoyo de un video. Y ahora que ya tenemos una tabla o un conjunto, un rango de celdas con información importante, ahora vamos a poder ir a trabajar estadísticas bajo. Esto ya lo tenían ustedes también en su formato inicial. Vamos a eliminar todas las filas desde la 51 hasta la 71. Las filas que me sobran y que me están dividiendo esta información. Botón secundario para acceder al menú contextual y eliminar esas filas. Entonces ya tengo aquí, incluso podemos eliminar una más para que nada más nos quede una fila aquí de separación. Voy a seleccionar todas las filas desde esa fila que está libre hasta la última fila que tiene datos, botón secundario, alto de fila. Estábamos trabajando aproximadamente en un 25% de altura. Ahí está. Trabajamos entonces la alineación al centro. En cuanto a lo vertical, ahí está. Incluso este texto, aquí, lo voy a hacer hasta acá, porque aquí voy a obtener los datos. Voy a hacer un poquito más grande mi fuente. Aquí activo un 9, a lo mejor un 10 y voy a trabajar entonces con este tamaño, pero voy a cambiar el alto de fila, a lo mejor un 25, no, sino un 22 o un 20. Ahí está, un 22 está bien. Una altura 22. Entonces tenemos estadísticas, lo ponemos en negrita, probablemente lo hagamos más grande. Estadísticas, ahí está. Y voy a trabajar estas celdas, por ejemplo, estas con sus casillas o celdas para obtener los datos, pero vamos a observar que esta celda que dice calificación se refiere a calificación máxima en el grupo y calificación mínima en el grupo. Por lo tanto, selecciono estas dos celdas y las combino y las centro para que sean una sola. Igualmente, el género masculino o femenino, aquí sería masculino. ¿Cuántos alumnos hay con género femenino? Puse un 0 en lugar de una O. Femenino, ya corregí. Selecciono, combino y centro. Selecciono las dos celdas, combino y centro, ahí está. Y alumnos con incidencias, pueden ser positivas o negativas, combino y centro, ahí está. Entonces, para poder utilizar bordes, voy a seleccionar estas celdas, pero también quiero estas celdas y también estas. Entonces, cuando selecciono así, yo estoy seleccionando también estas y voy a aplicar bordes a esas si no quiero. Cuando tenemos que seleccionar celdas que no son contiguas, es decir, que no están unas al lado de las otras, como por ejemplo estas, y no quiero seleccionar estas, sino estas que están aquí, lo puedo hacer, es diferente, presionando la tecla control en mi teclado. Presiono control y puedo seleccionar estas. Bueno, me coloco aquí y presiono control y puedo seleccionar estas y puedo seleccionar estas también. Entonces, esas me permiten trabajar, el control me permite seleccionar celdas
que no necesariamente estén contiguas. Es decir, si yo quisiera aquí seleccionar esta parte y luego control, puedo seleccionar esto y esto y esto, aunque no estén unas al lado de las otras. Entonces me coloco y selecciono, presiono control y selecciono las demás. Voy a colocar más bordes, un borde similar con un gris en contorno y en interiores. Ahí está. Después lo puedo modificar. Me faltó también estas que están acá donde van a estar sus resultados. Aquí. Ok. Ahora, vamos ahora sí a trabajar con fórmulas y con funciones para obtener resultados. Por ejemplo, alumnos en el grupo. Aunque yo tenga aquí 45, si yo voy a agregar alumnos, si yo pusiera aquí, yo quiero que en esta celda se tenga un resultado igual que el último de los alumnos, por ejemplo. Eso se resuelve, me dice que son 45. En realidad el contenido es igual a lo que dice esta celda, pero, si nosotros agregáramos un alumno de repente, como a veces sucede, esto ya no funcionaría porque este alumno o el número se incrementaría a 46 y entonces ya no nos funcionaría. Lo que podemos hacer es que me coloco y utilizamos una función que se llama contar. Vamos a ver. En las fórmulas y funciones siempre nos colocamos donde queremos el resultado. Estoy colocada aquí donde quiero el resultado y me voy a insertar una función. O aquí en f de x, recordemos que aquí tenemos fórmulas ya establecidas y funciones. Sin embargo, aquí en f de x tengo automáticamente también el acceso a insertar una función. Vamos a insertar una función y aquí están las últimas utilizadas. Son las que se han utilizado recientemente. Pero, si no está en esta categoría de utilizadas recientemente, entonces podemos buscarlas por categoría. Acá en toda la lista, o podemos por categorías, una función lógica o una función estadística, etc. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta función. ¿Qué nos resuelve utilizar esta función? Esta función cuenta el número de celdas de un rango que determinemos que contiene números. Puedo contar todas estas o puedo contar las matrículas también. Me sirve, entonces acepto. Me voy aquí en este botón para ir a seleccionar el rango de celdas. Y voy a seleccionar, por ejemplo, las matrículas. Vengo a esta parte, bajo. Y hasta la última matrícula. Me regreso. Me da el rango de B5 a B49. Y acepto. Ahí está. 45 alumnos. Si yo aquí agregara un alumno, si insertara y agregar un alumno, esto se actualiza. Es la ventaja. Promedio grupal. Ok, el promedio grupal se obtiene de sumar todas las calificaciones que están en la columna E, desde E5, desde aquí, hasta E49. Entonces, y lo dividimos entre el número de elementos, pero ya hay una función que nos da el promedio. Me coloco donde quiero la función, f de x, y busco aquí en usada recientemente a ver si está promedio. Si no, la puedo buscar entre las categorías o en todo. Se llama promedio. ¿Qué es lo que hace promedio? Devuelve el promedio, que es la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombre, matrices o referencias que contengan números. Me sirve, entonces acepto. Me da por default la celda donde yo estoy colocada, pero no voy a aceptar eso. Me voy a seleccionar de dónde a dónde quiero, de qué celda, o sea, qué rango quiero promediar. Desde la primer calificación, bajo y selecciono hasta la última. Si nos equivocamos, no hay problema. Pueden equivocarse cuantas veces quieran y seleccionar rangos que no son, siempre y cuando al final
antes de aceptar, seleccionen el rango correcto. Es desde E5 a E49. Aquí está, regreso, observo mi rango y acepto. Ahí está, 8.2, pero tiene más decimales de las que me interesa, por lo tanto aquí en la sección o el grupo de números, yo puedo aquí disminuir decimales o aquí aumentar decimales, disminuyo 8.2. Lo puedo dejar con un decimal o lo puedo colocar como entero. Aprobados. ¿Cómo sé cuántos aprobados? Bueno, voy a contar cuántas veces aparece la palabra aprobados en todo el rango de celdas. Pero para eso, ¿qué función podría utilizar? Porque contar me cuenta números. Esta me obtiene un promedio de números. Vamos a ver. Hay una función, f de x. Hay una función que se llama contar sí. Y hay otra función que se llama contar, que también están en las estadísticas. Entonces, contar si cuenta las celdas en un rango que coinciden con una condición. Y contará me cuenta el número de celdas no vacías. Esta no me sirve para esto, pero contar sí me sirve porque me cuenta si tiene la palabra aprobado. Entonces voy a ver. Contar sí. Acepto. Me voy al rango. ¿Cuál es el rango? Pues el rango es todas las celdas. Desde el primer alumno que dice aprobado o reprobado hasta el último alumno, o sea, el estatus. Es desde F5 a F49 y regreso. Pero ahora me dice, ¿cuál es el criterio para que te cuente? De todo ese rango, ¿qué es lo que te voy a contar? Pues las que digan, acuérdense que entrecomillamos cuando queremos hacer referencia a textos en las fórmulas o funciones o queremos que aparezcan en las celdas. Aprobado. Todas las celdas que tengan este criterio, que digan aprobado de este rango, las va a contar. Acepto y son 38 aprobados. Ahora vámonos a los reprobados. Vamos a f de x, contar sí. Aceptamos. Vamos a dar el mismo rango, es desde el primer estatus o el estatus del primer alumno hasta el estatus del último alumno. Y damos un clic aquí para definir el rango. ¿Cuál es el criterio? Que diga reprobado. Cierro comillas. Desde F5 a F49, eso también lo podemos teclear, si ya sabemos el rango. Reprobado. Aceptamos y son 7. Vamos a ver si 38 más 7 me da 45, que es el total, sí es correcto. Ahora vamos a buscar la calificación máxima en el grupo. ¿Cuál fue la calificación máxima? Hay una función que se llama max. F de x, max. Si no la encontramos aquí, la podemos buscar también en las categorías. Entonces se llama max. ¿Qué es lo que me hace max? La función. Devuelve un valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y textuales. Ok. Entonces me voy a definir un rango de calificaciones para que me detecte cuál fue la calificación máxima. Por lógica, yo aquí estoy viendo que es un 10, pero imagínense si fueran mucho más calificaciones. Ahí está. La calificación máxima en el grupo fue 10. Y la mínima, f de x. Me coloco donde quiero el resultado y presiono f de x. F de x es min. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Recordemos que ustedes pueden pausar en cualquier momento el video para ejecutar la acción que se está explicando y luego volver a la reproducción con play. Acepto y defino el rango. O pueden ver cierta cantidad de instrucciones y luego hacerlas, pausar y hacerlas. Entonces, selecciono todo el rango de calificaciones para que me detecte la calificación mínima. Acepto. La calificación mínima del grupo fue un 2. Y ahora vamos a
ver cuáles son los alumnos con género masculino y cuáles son los alumnos o las alumnas con género femenino. Recuerden que ya utilizamos la función contar sí porque ya detectamos aprobados y reprobados. Entonces vamos aquí a masculino. En masculino vamos a f de x, contar sí, acepto, defino el rango de donde quiero contar. Es todas las celdas que contienen género de alumnos. Hasta acá. Es desde D5 a D49. ¿Y cuál es el criterio? Que tengan una M. ¿De acuerdo? Que sean una M de masculino. Ok, acepto. Y son 21 alumnos que son masculinos en el grupo. Ahora voy con los femeninos. Y aquí me coloco donde quiero el resultado y voy a colocar f de x. Contar sí, que me cuente si son femeninas. ¿Cuál es el rango? El rango es, nuevamente, todas las celdas que contienen género de alumnos. Regreso. ¿Y cuál es el criterio? Que es el F de femenino. Acepto. Son 21 masculino y 24 femeninos. La sumatoria me da 45. Es correcto entonces. Ahora sí vamos a ver los alumnos que tengan incidencias positivas y negativas. Estamos contando. Y para eso no me sirve la función contar sí porque son incidencias distintas. Entonces no me sirve decirle a Excel, cuéntame si dice esto la celda. Tampoco me sirve esta, que es la función de contar, porque no son números, no me cuenta números. Pero hay otra función para contar que se llama contar a, contará. Voy a colocarme donde quiero el resultado, presiono f de x y veo. ¿Qué es lo que hace esta función? Si no la encuentran entre las funciones usadas recientemente, pueden buscarlo en todas y se van hasta la C, o pueden buscarlo en estadísticas. ¿Qué es lo que hace esta función contará? Cuenta el número de celdas no vacías en un rango de celdas. ¿Me servirá? Pues sí, me detecta en dónde hay información y me cuenta las celdas que tengan información. Entonces, acepto, defino el rango. Son incidencias positivas. Me voy hasta el último alumno, regreso, acepto, son 7 incidencias positivas. Si yo modifico, por ejemplo, que resulta que aquí tengo un alumno que tiene también incidencia positiva, automáticamente se actualiza el resultado, ¿de acuerdo? Si aquí también actualizo, automáticamente se actualiza el resultado. Ahora vamos a contar las incidencias negativas. Me coloco y presiono F de X y utilizo contará para que me cuente las celdas no vacías en un rango, pero es el rango de las incidencias negativas. Es esta, desde el primer alumno hasta el último alumno. Regreso y ahí está. Son 8, pero ¿qué pasa si yo activo alguna otra incidencia negativa y alguna otra, por ejemplo? Cambia, ya son 10 incidencias negativas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que modifiquemos, el resultado de la fórmula y la función se va a actualizar. Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien con el uso de fórmulas y funciones. Vamos ahora a observar que podemos trabajar este rango de celdas, desde el título y todo el contenido hasta aquí. Que el rango de celdas que estoy seleccionando es desde A4 hasta, en diagonal, hasta J49.
No es el 45 el número de alumno, es hasta la fila 49. Seleccionando ese rango de celdas, podemos dar formato como tabla también. Abrimos y podemos buscar un formato que nos parezca aquí y vamos a localizar, supongan que uno en color medio, que sea, en este caso lo voy a elegir celeste, este es azul pero de otro tono, y voy a elegir, por ejemplo, las filas con bandas, una fila de un color, otra de otro, para trabajar mejor. Puede ser con estos tonos de celeste, puede ser con estos, después lo puedo cambiar. Y bueno, ahí está. ¿Dónde están los datos de la tabla? Como yo ya había seleccionado, me está detectando el rango desde A4. Este es un string que me indica que es una referencia absoluta. String A4, que es esta celda, hasta J49. Ya lo habíamos comentado, hasta esta celda J49. ¿La tabla tiene encabezados, sí o no? O sea, mi selección tiene encabezados, sí, sí tiene encabezados. Acepto y ahí está. Entonces, tengo este color, puedo elegir y vean que apareció aquí una opción para trabajar filtros. Si quiero trabajar los filtros, aquí los trabajo y si no, no necesito poner un formato de tabla. Puedo cambiarlo y puedo trabajar con filtros independientemente que sea un rango de celdas nada más, no como una tabla definida. Pero ya que los puso, vamos a trabajar con los filtros. Los filtros nos ayudan mucho. Aquí automáticamente este filtro está seleccionando hasta el último alumno porque cuando definí la tabla, así definí ese rango de celdas. Entonces, si quiero obtener información, por ejemplo, de cuáles alumnos obtuvieron 10 completo. Abro aquí en este indicador. Vean que todos tienen una pequeña flecha hacia abajo. Abro este indicador y aquí me voy a buscar. Me permite ver, aquí seleccionar todo. Los que tienen calificación de 2, 4, 5, 6. Aquí me va a poner todas las calificaciones que encuentra. Entonces yo le voy a dar clic aquí para quitar la opción de seleccionar todo y le voy a decir que solamente quiero ver los que sacaron 10, los que obtuvieron 10. Acepto y me filtra la información, nada más que está larga la lista, solamente los que obtuvieron 10, ¿de acuerdo? Y puedo cambiar y decir, ¿sabes qué? No quiero ver a los que sacaron 10, yo quiero ver a los que sacaron por ejemplo, un 8. Acepto. Y me filtra la información. Vean que aquí en las filas se ve que hay intermedias. No están contiguos los números porque están ahí ocultas temporalmente mientras yo estoy viendo los criterios que me interesan. Yo quiero 8. Ok, y quiero saber de esos 8, de esos ya he hecho el filtro. Vean cómo cambia el botón. Aquí hay un embudo, ya se hizo un filtro. De esos con calificación 8 quiero saber quiénes son mujeres, quiénes son del género femenino. Ok, acepto y me filtra, nada más los femeninos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y esta información, si yo la selecciono así y la copio, control C, copiar, y me voy a otra hoja, cualquiera, y la pego, control V, me pega solamente esa información. ¿De acuerdo? No me pega las filas que están intermedias. Esa es una ventaja enorme para después trabajar de otra manera. Vean que aquí sí están contiguas, ¿lo ven? Esta hoja la voy a eliminar, fue nada más un ejemplo. Aquí está. Y aquí doy escape para quitar la selección. Y ahora sí, cuando tengo hechos filtros, no se perdió la información que no aparece. Aquí yo puedo borrar este filtro de género
y borrar este filtro de calificación y ahí están todos. Entonces yo aquí puedo obtener, ¿sabes qué? Quiero ver quiénes son los que obtuvieron todas las asistencias, todas. Ok, aquí acepto. Me voy a ver todos, ¿quiénes son? O quiénes son los que obtuvieron a lo mejor menos del 80% de la asistencia. Entonces aquí yo selecciono quiénes son los qué número es el que quiero. Quienes tuvieron 13 asistencias, quienes tuvieron, por ejemplo, 12 asistencias, aquí quito, solamente 12 u 11, o sea, 11 o 12, nada más. Ok, aquí aparecen los que son de 11 y de 12 asistencias. ¿De acuerdo? Y puedo quitar el filtro también cuando quiera. Y también puedo utilizar filtros de números. Esta es una ventaja enorme. Por ejemplo, estamos en asistencias. Abro y en lugar de seleccionar de aquí, yo puedo ubicar un filtro definido en base a una condición. Por ejemplo, quiero saber los alumnos en los que la asistencia sea mayor que, ¿sí? Sea mayor que 13. Y aquí puedo agregar anidad a otra condición. Y sean, por ejemplo, etcétera. Entonces voy a ver primero los de 13. Los que sean mayor de 13. Me da los de 15, los de 14. Bueno, no hubo nadie con 13. ¿De acuerdo? Igual puedo borrar ese filtro y puedo hacer otro. Quiero saber los que sean menor o igual que 12, por ejemplo. Menor o igual que 12. Estos son los alumnos menor o igual que 12. ¿De acuerdo? Entonces es una herramienta muy útil para poder trabajar. Aquí también puedo saber quiénes son las alumnas, bueno, en femenino o en masculino, pero también puedo, por ejemplo, los que, vámonos a calificación, vamos a ver otro tipo de filtros, los 10 mejores, por ejemplo. Bueno, hay más. Si le doy los 10 mejores que obtuvieron 10. Pero que tengan menor que, por ejemplo, quiero ver los que tengan menor que 6. También hay menor o igual que. Menor o igual que 6. Si yo le pongo 5 aquí, menor o igual a 5. Ahí está. Obviamente todos están reprobados. Aquí está. Y puedo también quitar el filtro. Bueno, borrar el filtro. ¿De acuerdo? También se puede. Si por alguna razón quisiéramos quitar este filtro, en la sección de datos, me coloco dentro de la tabla, en la sección de datos, aquí está el botón para quitar el filtro. ¿De acuerdo? Aquí lo agrego y lo quito. ¿Por qué me abarca todas las filas? Porque ya lo hice como una tabla, tiene un formato de tabla específico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me acepta en el rango del filtro todas las filas que corresponden. Entonces, si me coloco, puedo colocar de una vez el filtro. Y hasta aquí terminamos esta parte del curso y continuamos más adelante con la tercera parte. Gracias por acompañarnos.